Hola amigos y hermanos, aquí estamos una vez más para compartir con ustedes una reflexión de su palabra. Bendiciones para todos aquellos que vean este video y si les bendice, compártalo. Compártalo con alguien ahí en las redes sociales para que podamos seguir bendiciendo a otros. Quiero leer ahí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4. Interesante lo que dicen unos 2 a 3 versículos, vamos a leer. Interesante. El título canónico ahí dice El castigo de Sion. Versículo 1, capítulo 4 de Lamentaciones dice: ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo ha perdido el oro puro su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Mis hijos de Sion, esparcidos y estimados más que el oro puro, son ahora como vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Ahí tenemos la lectura de este pasaje bíblico. Interesante, muy interesante como toda la palabra del Señor. ¿Cuándo ocurre esta profecía o de qué está hablando obviamente este libro de Lamentaciones? Recordemos que Lamentación se le atribuye a el profeta Jeremías. Por lo tanto, la escritura de este libro pertenece a ese periodo donde Dios está hablando acerca de su nación, su pueblo que va a ser deportado y que también ya han sido deportados. Es decir, toda la trayectoria de Jeremías es tanto en la previa a la deportación y parte de la deportación también ahí en ese episodio. Entonces el Señor se refiere a su pueblo, uno, como lo más preciado, el oro. Si hay algo por que los hombres acá se pelean en la tierra, es el oro. Y toma la figura del oro para hablar de su pueblo y para referirse a él. Y lo dice con una especie de dolor, de lamento. Dice: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Y cuando leo esa primera frase, creo que los que hemos tenido oro o tenemos oro por ahí, algo, conocemos un poco del oro. También de seguro más de algunos de nosotros conocemos el oro peruano. Y otra cosa que parece oro pero no es oro, fantasía. Y a excepción del oro puro, este es un oro de 18 quilates, ahí se ve. Pero hay oro de mayor quilate, 24 quilates, seguro mucho más quilates. Y el quilate es el que revela el estado de purificación o de pureza de este metal llamado oro. Y cuando hablamos del oro peruano, insisto, este primer párrafo me llama mucho la atención y me hace recordar a esos oros peruanos o esos anillos que parecen oro pero no lo son, que requieren de una pasta de pulir, un paño firme, lavarlo con una serie de bicarbonato y por ahí pasta de diente alguno, y después le sacan brillo en la ropa y es la única forma que brille. Pero ese oro no conserva su brillo. Ese oro en forma gradual, en la medida que pasa el minuto, las horas, días, ese oro se va ennegreciendo. Es decir, va perdiendo su brillo. ¿Por qué? Porque no contiene la pureza suficiente para mantenerse brillante. Y el Señor hace esta analogía, poniendo esta figura del oro y comparándolo con su pueblo. Un pueblo que en el principio era del mejor quilate. Cuando Dios lo llamó, obviamente lo llamó y tenía una serie de impurezas. Y Él lo purificó, quitó de Israel todo lo que no servía. Les dio instrucciones, puso la ley, puso la palabra y les dio instrucciones para que este pueblo pudiese mantenerse limpio, puro, en un alto quilate de pureza. Si eso lo comparamos con la vida del cristiano, con la vida de la iglesia, nosotros no tenemos brillo propio, no tenemos luz propia, dependemos del Señor, dependemos de su luz, reflejamos su luz. La Escritura dice que nosotros somos como un espejo donde Dios refleja su luz a esta humanidad. Entonces necesitamos de Dios para poder brillar. Pero la única forma de que Dios habite y pueda proyectarse de la luz a través de nosotros es a través de un factor que, si bien es cierto, en el oro se denomina quilates o pureza, en este caso también tiene que ver con pureza. Y nosotros lo denominamos, o la Escritura lo denomina santidad.
Cuando algo pierde su pureza, pierde su valor. Y es así como Dios se está refiriendo a su pueblo. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Literalmente está diciendo cómo ha perdido su pureza Israel. Y hace la comparación. Cómo ha perdido el oro puro su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Así es como Dios se refiere a su pueblo. Un pueblo que llamó a vivir apartado para Él. Recuerde que el Señor le dijo a esta nación: sed santos porque yo soy santo. Esa fue la recomendación para todo el pueblo. Puso el Señor los 10 mandamientos, puso a través de estos 10 mandamientos, amados hermanos, el reglamento, la estructura reglamentaria de Israel para que éste caminara bajo los principios y los planes, amados, de su palabra. Pero el pueblo se apartó de la palabra. Y es lo que nos pasa hoy día a nosotros como Iglesia de Jesucristo cuando perdemos la relación con las Escrituras, cuando perdemos la relación con la palabra, con la revelación de la palabra. Estamos perdiendo, amado, definitivamente la dirección de nuestra vida y eso nos hace ir perdiendo el brillo. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de brillar, ya lo decía. Dependemos de Dios para poder irradiar luz. Pero esa luz, la única forma que irradie o se refleje en nosotros es a través de la pureza en la que se encuentra un individuo denominado en la Escritura santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y el pueblo de Israel había perdido la vergüenza, le daba lo mismo. La forma de vida que habían escogido les da lo mismo, cómo dirigir sus vidas, cómo dirigir sus negocios. Les daba lo mismo a quién rendirle adoración, a quién sacrificar, a qué dedicarle su tiempo. Ya Dios no era la prioridad en sus vidas, menos la palabra. Porque la palabra no tiene como objetivo fundamental leerla solamente. Tiene como objetivo central vivirla. Porque bienaventurados son los que la leen, dice su palabra, pero más bienaventurados son los que la ponen por obra. Entonces todos pueden leer las Escrituras. El filósofo, el teólogo, el maestro, el predicador, el líder, todos pueden leer la Escritura. Pero la diferencia está entre la lectura y la práctica. Entonces Jesucristo nos llama obviamente a practicar la palabra. Porque en la medida que la vivamos, el calibre de pureza en nosotros va a seguir creciendo. Y eso permite que tengamos un brillo auténtico, pero no un brillo personal, no un brillo humano, no por tus atributos, no por tus actitudes, no por tus dones, no por tus habilidades. El Señor no busca brillar a través de tus habilidades. Él brilla en medio de tus debilidades, no de tus habilidades. ¿Y por qué digo eso? Porque justamente el Señor brilla en nosotros en lo que menos calificábamos. Ahí es donde el Señor se hizo más grande en medio de nosotros. Puede reflexionar usted en relación a eso. De seguro tiene que meditar que en lo que hoy Dios lo está usando era en lo que usted menos capaz era, en lo que menos imaginó. Sigo leyendo. Dice, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Este Israel que tenía un lugar de privilegio en el santuario, un lugar de privilegio en el hábitat de Dios, un lugar de privilegio en su reino, en su ambiente, se volvieron, amados, esas piedras preciosas se volvieron piedras comunes, sin valor, sin brillo, y terminaron en cada calle de la ciudad, en cada esquina de cada ciudad. Terminó este Israel perdiendo el valor que tenía delante de Dios. No porque Dios no lo valoró. No, amados hermanos. Y si esto lo relaciono con la iglesia, el precio que pagó el Padre al enviar a su Hijo, amado, el precio fue grande. Fue muy grande, demasiado grande. Pero nosotros, amados, hacemos vano ese sacrificio cuando no vivimos de acuerdo a los principios de su palabra, cuando no vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor. Hacemos que ese sacrificio de Dios se vuelva vano. ¿Qué dice el siguiente versículo, el 2? Dice, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, son ahora como vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Es decir, lo que yo creé, lo que yo aparté, lo que yo santifiqué, lo que yo escogí,
Lo que era santo, lo que era puro, lo que era de alto valor, dice el Señor, se volvió vulgar y lo compara con una vasija de barro, algo que no tiene valor. Así compara Dios a su pueblo. Después de ser el oro más puro, del más alto quilate, el valor más grande que podría haber el resto de las naciones, como era Israel, Israel se corrompió como una de todas estas naciones. Amado, nosotros somos la diferencia y tenemos que serlo, porque somos el pueblo del Señor. Usted tiene un valor extraordinario, pero recuerde que el valor lo determina la pureza. El valor del oro está determinado por la pureza que éste tiene. Un oro peruano no es tan difícil conseguirlo. Y hay otros que parecen oro, pero tienen bastante bronce y otro tipo de metales, es decir, son muy impuros. Y es así como nos observa Dios y es así como nos observa el mundo. La gente de afuera, la que no conoce a Dios, amado, sabe cuando realmente hay pureza en nosotros, cuando hay santidad en nosotros. Entonces, vuelvo a repetir, el valor del oro está determinado por la calidad de su pureza. El valor de un cristiano está determinado por la calidad de su pureza, es decir, por su santidad. Es eso lo que te da valor delante del Señor. No son tus programas espirituales que tienes, es la calidad de tu santidad. Es como te santificas, es como buscas el camino de la santificación para llegar a vivir en un estado de santidad. Porque si bien es cierto, fuimos llamados a ser santos, el Señor nos apartó. La definición de la palabra iglesia, del concepto lo dice. Hemos sido llamados a estar fuera, pero afuera del sistema mundo. No como alguien lo dijo por ahí en las redes sociales estos días. A estar fuera, amado, predicando el evangelio. Creo que eso es un objetivo de la iglesia, evangelizar. Pero el Señor nos llamó afuera del sistema mundo, a no contaminarnos con el sistema mundo. No está hablando de las personas, está hablando del sistema que opera y que gobierna el mundo en este minuto. Entonces, amados hermanos, la calidad, el valor de un cristiano está puesto en la calidad de su pureza. Hagamos una introspección. ¿De qué calibre seré? ¿Necesito sacarme brillo todos los días? Y si usted tiene un oro peruano por ahí o de menor calidad, la gente que ha hecho eso lo sabe. Sobre todo hay gente que le gustan las joyas y en algún minuto a lo mejor pensó comprar oro y le vendieron algo que no era oro y a los días se dio cuenta que esto se empezó a poner negro. ¿Y qué le entra? ¿Una decepción? ¿Te entra gozo? Seguramente te da pena, frustración, porque pensaste que habías comprado oro, pero no lo era. Y eso que no es oro depende todos los días que se le saque brillo, que se le lave, que se le purifique. Amado, esto no es apariencia. El evangelio no es apariencia, porque el oro peruano más bien es apariencia. Da su brillo por un par de minutos, un par de horas, pero internamente no es puro. El oro peruano internamente tiene otros metales que lo hacen impuro, que lo hacen de menos valor. Entonces, para realmente ser hijos de un alto valor, tenemos que comenzar a deshacernos de aquellas cosas que en nuestro interior nos están contaminando. Porque hay días que aparecemos seguramente radiantes. Hay días que nos vemos realmente radiantes para el exterior, para la gente que nos ve. Hay gente que se ve radiante solo en la reunión, solo en la casa del Señor, pero en su trabajo dejó de brillar. En su trabajo conocen lo que tiene dentro. En su trabajo se dan cuenta que está contaminado. En su casa saben que está contaminado. En su barrio la gente conoce que está contaminado. Porque no brilla de la misma forma como brilla en la casa del Señor, con los hermanos de la iglesia. Entonces hay muchos que son como el oro peruano, que se sacan brillo para ir a una reunión. Y ahí muestran un resplandor, muestran un brillo. Pero cuando salen de ahí, les dura poco. Porque de ahí al trabajo se vuelven opacos y ya no están brillando como debieran brillar. Aleluya. Gloria a la sangre de Jesús. Cada uno de nosotros se conoce lo suficiente como nos conoce Dios.
Cada uno de nosotros sabe qué cosa tiene que reparar en su vida, a qué tiene que renunciar, qué cosas debe dejar para que realmente se refleje en nosotros el brillo que Dios está poniendo en nosotros. Usted vale más que todos los tesoros de este mundo. Si Dios pagó un precio por la humanidad, usted estaba incluido. Usted estaba incluido en ese precio. Y pagó para rescatarlo, para sacarlo de las tinieblas a la luz admirable. Pero Él te invita a ser un cristiano que realmente tenga una calidad de pureza extraordinaria. Y esto es toda la vida. No es que simplemente hoy confesamos y se acabaron todas las culpas y todos los pecados. Lo más probable es que el día de hoy. Pero si vuelves a fallar, mañana vas a tener que otra vez seguirte limpiando. Pero va a llegar el punto donde es tanto lo que comienzas a purificarte por dentro que ya se vuelve un estilo de vida. Y de seguro vamos a tener que llegar hasta el día que nos sepulten o hasta el día que demos nuestro último aliento. Tendremos que seguir, amado, limpiándonos de todas las impurezas que no nos permiten reflejar la luz de Cristo. Hace mucho tiempo leí en un libro y había una pregunta. Y la pregunta era ¿cuántas veces cree usted que el oro debe ser fundido para que se convierta en un oro de alto calibre? Y me sorprendió la respuesta, porque la respuesta decía todas las veces que sea necesario. Y cada vez que se funde un metal, toda su escoria se va a la superficie, toda la basura, todo lo que nos sirve se va a la superficie y eso lo sacan. Y después dejan que se enfríe y lo vuelven a meter al fuego y otra vez aparece escoria, aparece basura, aparecen residuos que no son parte del oro. Y así lo hacen todas las veces que es necesario hasta que ese oro se vuelve un metal precioso. Un metal precioso que a pesar de caer a tierra conserva su brillo. Que a pesar de caer al agua salada conserva su brillo. Que a pesar de caer en la nieve conserva su brillo. Aleluya, gloria al Señor. Tienes que llegar a un nivel de santidad donde lo más probable es que puedas tropezar. Lo más probable es que en algún minuto venga una dificultad, una prueba. No importa dónde caigas. Pero si vives en santidad, vas a conservar el brillo. Que el Señor les bendiga. Un abrazo gigante para todos ustedes. Si esta palabra te ha bendecido, te animo a compartirlo con tus contactos, ahí tus amigos de Facebook, y podamos bendecir a otros. Amén. Bendiciones.